A partir de esta segunda clase de Salud Mental 1 vamos a empezar a abordar el aparato psíquico. El aparato psíquico, la construcción que Freud hace para describir la dinámica de cómo se imagina él el aparato psíquico, consta de dos momentos diferentes en la obra freudiana y lo que vamos a empezar a abordar es la primera tópica. En la teoría psicoanalítica es muy importante poder conocer los años en que se dan estos primeros descubrimientos, y en este caso tenemos que destacar que esta primera tópica es de 1893. Habíamos dicho, cuando empezamos a introducir los distintos marcos teóricos, que uno de los pilares de la teoría freudiana es la existencia del inconsciente. Otro de los pilares era, o introducía, la idea del conflicto psíquico y la existencia de la sexualidad infantil. En este momento, en esta primera tópica, tenemos que pensar que Freud se imagina un aparato psíquico haciendo un análisis topológico de la estructura de la mente. ¿Qué es un análisis topológico? Topos viene de lugares, y estos lugares designan en un primer momento una descripción de nuestros procesos anímicos. ¿En qué estado están nuestros recuerdos? ¿Están los pensamientos conscientes? ¿Están nuestros afectos? Por eso se habla de una primera tópica en un sentido descriptivo. En principio, tenemos que empezar a hablar de este objeto de estudio, que es el inconsciente para el psicoanálisis, y el inconsciente abarca muchas cuestiones. En principio, todo aquello que está reprimido. Después vamos a ver que la condición para que algo sea reprimido va a tener que ver con el malestar o bienestar que podría provocar en un sujeto todo aquello que desborda su capacidad, su umbral de tolerancia. Y en este primer momento Freud lo que piensa es que lo reprimido es todo aquello que cada individuo no puede soportar y que supera ampliamente ese umbral de tolerancia. Por otro lado, es un lugar desconocido por la conciencia. Es como si alguien habitara a una persona sin que esa persona tenga conciencia de eso que lo habita. La intensa actividad que tiene el inconsciente, porque el inconsciente no es algo que esté sepultado, sino que busca distintas vías de expresión. Y esas vías de expresión son los sueños, los lapsus, los síntomas, hasta que pueden abrirse paso a la conciencia y dar cuenta de la existencia del inconsciente. Bueno, vamos a abordar el inconsciente teniendo en cuenta que el inconsciente es todo lo reprimido, como decíamos recién, es todo lo que está oculto, sin que la persona tenga conciencia de eso reprimido que lo habita. Y por otro lado, también hay un registro más sensorial, más de las primeras experiencias que hace un bebé, que deja su marca en el psiquismo y pasa a conformar, junto con los deseos reprimidos, la existencia del inconsciente. Vamos a dar cuenta de dos barreras que tendremos que imaginarnos como para poder entender cómo funciona esta dinámica. Por un lado, tenemos contenidos que son fácilmente accesibles, que los podemos recuperar. Ahora, en breve ya vamos a dar cuenta de esa barrera que es permeable, ¿sí? Pero hay otra barrera que, por más que el individuo haga todo un esfuerzo para recuperar la información o aquello que reprimió, sea un afecto, sea un recuerdo, sea una experiencia, por más esfuerzo que haga, no lo puede recuperar. Eso significa que entre el sistema inconsciente y el sistema consciente hay una barrera impermeable. Esa barrera impermeable la designamos como represión. Para que esta represión se active, la represión tenemos que pensar que es el mecanismo de defensa por excelencia, pero para que se active, las vivencias tienen que tener una cierta cualidad.
Es decir, que vamos a reprimir aquellos sucesos que nos generan un dolor psíquico que no podemos soportar, o todo lo que resulta inconciliable con nuestro mundo de representaciones. O sea, no cualquier suceso y tampoco los mismos sucesos van a generar que este mecanismo se active, sino que es un fenómeno muy singular dependiendo del umbral de tolerancia al dolor psíquico que tenga cada sujeto. Tenemos que imaginarnos, para poder comprender la verdadera naturaleza del preconsciente, que la conciencia tiene una capacidad limitada. El sistema consciente solamente va a albergar situaciones momentáneas, percepciones transitorias, porque sería imposible manejarnos en nuestra vida diaria con todo el cúmulo de información y de estímulos que recibimos a lo largo de la vida. Pero toda esa información que ingresa por el sistema consciente, del cual ya hicimos referencia, toda esa información va a formar parte del sistema preconsciente. El sistema preconsciente comprende pensamientos y vivencias que fueron conscientes, pero que han perdido actualidad. Los recuerdos en nuestra memoria son preconscientes, pero también lo son el sistema del lenguaje, los pensamientos, la memoria, la atención. Todas las representaciones que en algún momento perdieron actualidad se van acumulando en nuestro preconsciente. Con un leve esfuerzo, si uno quisiera recordar algún aprendizaje, al ser la barrera permeable, uno puede recuperar esa memoria. En cambio, en el inconsciente, la barrera ya no es permeable, es la represión propiamente dicha que hace que ese camino quede bloqueado y solo se pueda recuperar a través de formaciones del inconsciente, como dije antes. Cuando realizamos aprendizajes, es muy importante tener presente cómo es la recuperación de aquello que se va acumulando en nuestra memoria, para poder mantener lo más libre de ansiedad ese tránsito entre la conciencia y el preconsciente. Para poder recuperar todo los aprendizajes que se realizan o las experiencias, es necesario que esa barrera, que ese tránsito sea lo más fluido posible. Cuando alguien estudia un contenido en particular, muchas veces esa ansiedad se incrementa de tal manera que hace que esa barrera, que en principio era permeable, quede como impermeable. Entonces la sensación que tiene un alumno que está estudiando es que, por más que tenga el dominio del contenido, no lo puede recuperar, ¿sí? Cuando se relaja y esa ansiedad disminuye, ese tránsito es fluido. En cambio acá, el sistema consciente que veníamos adelantando antes es básicamente el sistema de percepción que tenemos, todas las impresiones de este momento actual, pero que no puedo alojar de manera permanente. Todas esas impresiones forman el campo de nuestra conciencia. Si yo en este momento estoy dando esta clase, pero al mismo tiempo estoy registrando que tengo un dolor específico en una zona de mi cuerpo, probablemente el campo de la conciencia determine que la atención que tenga con respecto a la clase o con respecto a la dolencia esté distribuida, porque la conciencia tiene una capacidad limitada, como dijimos antes. Por eso mismo se hace necesario que toda la información que ingresa al sistema consciente en determinado momento pase a formar parte de nuestra memoria. Dijimos que las formaciones del inconsciente, o que todo lo que está en el inconsciente va a intentar expresarse de algún modo, porque no son experiencias que permanezcan sepultadas, ni quietas, ni desaparecen, sino que encuentran un camino óptimo para su expresión, por ejemplo, en los sueños. Pero no es el único modo, la vía de expresión a través de un sueño. Sí podríamos decir que es un escenario privilegiado donde vamos a poder empezar a ver cuáles son las leyes
que nos gobiernan cuando hablamos del inconsciente. Pero también tenemos la existencia de actos fallidos, síntomas, chistes y lapsus que dan cuenta de diferentes formas en que el inconsciente busca manifestarse. Como dijimos antes, cuando esos contenidos superan la censura, entre comillas diría la represión, pueden acceder a la conciencia y manifestarse, pero ingresan como de una forma disfrazada, porque nunca los contenidos que están en el inconsciente van a poder acceder de manera auténtica. En el caso de los actos fallidos, son todas las acciones donde cotidianamente podemos tener una intención y sin embargo actuamos de un modo contrario al que esperábamos. Por ejemplo, si esto aplicara para el lenguaje, podríamos hablar de lapsus, ¿no? Que tenemos una intención y sin embargo nuestro inconsciente puede vencer alguna censura, alguna resistencia interior y manifestarse o canalizarse diciendo el nombre de otra persona, por ejemplo. Para explicar los síntomas, me gustaría que se tenga en cuenta que uno de los pilares que habíamos planteado con respecto al marco teórico psicoanalítico era la existencia del conflicto psíquico. Claramente los síntomas expresan ese conflicto y ahora cuando abordemos en breve la segunda tópica se va a entender cómo muchas veces la lógica que lleva justamente a la formación de síntomas tiene que ver con responder a la existencia de un conflicto entre el deseo inconsciente y nuestra parte consciente. Por otro lado, tenemos que admitir que el contenido de los deseos siempre va a ser algo inaceptable por alguna cuestión, como por ejemplo que responda a ciertas pautas sociales. Otra de las manifestaciones del inconsciente son los chistes, donde los contenidos sexuales y agresivos, por el hecho de estar encubiertos a través de la forma que adquiere el chiste, pueden acceder también al campo de la conciencia. Pero si hay un escenario donde podemos ver cómo funcionan todas las leyes del inconsciente es en los sueños. En los sueños se cumplen deseos, pero lógicamente, justamente mejor dicho, por el hecho de la composición, de cómo estamos conformados desde el punto de vista psíquico, siempre va a ser satisfacción para una parte de nuestra personalidad e insatisfacción para la otra. Lo que disminuye a la hora de dormir justamente es esa represión que durante la vida de vigilia está activa y no deja que se manifieste todo lo que nos resulta inadmisible. Ahora, las leyes del inconsciente, si tuviéramos que verlas reflejadas en el sueño, podríamos decir cómo lo vemos. En un sueño, por ejemplo, la obtención rápida de placer es justamente que el placer se puede manifestar, el placer para una instancia, para una parte de nuestra personalidad, lógicamente, se puede manifestar con mucha más libertad, por más que resulte desagradable para otra parte de nuestra psiquis. Por otro lado, también tenemos la ausencia de negación, que significa que en el sueño nada es imposible. Uno puede soñar y no puede negarse la posibilidad de soñar. No podría tampoco, bajo esta lógica, inducir algún tipo de contenido para soñar. ¿Por qué? Porque la lógica es otra. La lógica obedece a dos cuestiones que son fundamentales. Por un lado, aquello que lucha por expresarse, y eso no lo podemos manejar a voluntad, pero también por otro lado tenemos que tener en cuenta que en la conformación del sueño actúan todo lo que tiene que ver con los restos diurnos, es decir, con todo lo que se vivió. Esa sería como la materia prima del sueño, pero todo esto da como resultado
que todo puede ser soñado, no existe negación. Cuando soñamos tampoco tenemos dudas sobre lo que soñamos, sino que para nosotros siempre es certero lo que estamos soñando, y a veces es hasta tal punto esa certeza que muchas veces durante la vida de vigilia seguimos pensando si algo fue vivido, fue experimentado o fue soñado. Por otro lado, hay ausencia de temporalidad. Esto es muy importante porque muchas veces pensamos que olvidamos ciertos sucesos o que ya los tenemos elaborados, y sin embargo, cuando los soñamos volvemos a tener el mismo desarrollo de angustia, por más que haya pasado un montón de tiempo entre la vivencia y la conformación de ese sueño. La falta del principio de contradicción implica, y tiene mucho que ver también con la ausencia de negación, que los sueños pueden ser incoherentes o aparecer como incoherentes porque justamente todo es posible. La segunda tópica la tenemos que ubicar en otro momento en la obra de Freud, alrededor de 1920, con la inclusión de la pulsión de muerte y todo lo que eso representa en el aparato psíquico. Bueno, el ello, que es una de las primeras instancias que vamos a dar cuenta, justamente la ubicamos como primera instancia porque es lo primero que somos, es esa parte de nuestra personalidad primitiva, la que todos traemos al nacer, y que al revés de lo que se piensa en muchas corrientes sociológicas, que el hombre viene como un ser socializado y que la sociedad desvirtúa, el psicoanálisis en este sentido plantea justamente lo contrario. El hombre nace y es un ser originariamente primitivo y la sociedad se encarga de modelarlo. Es decir, que podríamos decir que el ello es lo que sentimos, lo primero que sentimos, sin ética, sin moral, sin valores, y es lo que nos impulsa a obtener placer, sin miramiento, lógicamente, por la realidad externa o sin miramiento por nuestro entorno, nuestros afectos. Es la parte más egoísta de nuestra personalidad. El yo es otra de las instancias que forma parte de la segunda tópica, y lo primero que tenemos que destacar es que no hay un yo de entrada en la vida, el yo se construye, y se construye a partir de la interacción con el medio, con el mundo externo. Es la parte más racional de nuestra personalidad. Es el mediador entre los impulsos más primitivos que mencionamos recién y nuestra parte más normativa, aquella parte que luego internalizamos como la voz de nuestros padres, que es el superyo. Y el yo es lo que trata de equilibrar esas dos tendencias contrapuestas que habitan en todo ser humano, ¿sí? Por otro lado, podríamos decir que si bien el ello es todo lo que una persona, la lógica es lo que una persona siente, el yo es lo que una persona puede hacer y el super yo es la que una persona debe hacer. El super yo es la parte, como dijimos recién, la parte normativa, es nuestra conciencia moral, es aquello que muchas veces vivenciamos como propio, pero en realidad tomamos prestado de la sociedad, de todo lo que represente a una autoridad, pero fundamentalmente es todo lo que tomamos prestado de nuestros padres, todo lo que en calidad de mandato ellos nos van transmitiendo, cuando nos transmiten lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, lo que está bien, lo que está mal. Y también el superyo contiene una parte que tiene que ver con la idealización de nuestros padres y aquello que nos ponen en nuestra mochila en calidad de aspiración, ¿no? Tenés que hacer esto, nos gustaría que seas abogado, nos gustaría que seas una buena persona. Todo lo que es aspiración y mandato es lo que interiorizamos y que no nace con nosotros. Ninguna persona, si dejáramos librada al azar, sin ningún tipo de educación y crianza, podría incorporar esta instancia tan determinante para la salud mental y para la vida psíquica a futuro. Como instancia de control,
el super yo es lo que, como dijimos recién, nos convierte en personas saludables desde el punto de vista psíquico, nos autorregula, tiene que ver con la autoobservación. No significa que una persona, por tener incorporada esta instancia que se adquiere alrededor de los 5 o 6 años, luego del atravesamiento del Edipo, no vaya, o sea, se convierte en un ser inmaculado, sin errores y sin equivocaciones, pero sí significa que cuando la persona actúe de un modo contrario a la moral que tiene incorporada, va a tener o va a experimentar, mejor dicho, el sentimiento de culpa. Por eso este sentimiento está íntimamente relacionado con esta instancia psíquica tan importante y tan determinante, como dije antes, para poder tener una autorregulación del comportamiento y para convertirnos en personas mentalmente sanas. Al finalizar esta segunda clase sobre aparato psíquico, me gustaría que se pueda relacionar lo que habíamos visto con los primeros marcos teóricos, las distintas miradas que se pueden tener sobre una misma conducta. Habíamos dicho que la psicología cognitiva en la primera clase, la psicología gestáltica, sistémica, tienen una mirada sobre los síntomas, sobre la personalidad, tal vez un poco más objetiva y en base a lo que se puede captar en cuanto a la observación. Esto lo podríamos relacionar con lo diferente que resulta juzgar la conducta si nos imagináramos un iceberg. Cuando imaginamos un iceberg, vemos el bloque de hielo que está sobre la superficie, que obedece, si tuviéramos que hacer un paralelo, a la lógica de la conducta consciente, ¿sí? Esto es lo que estudian las primeras escuelas de psicología que habíamos abordado en la primera unidad. El marco teórico psicoanalítico podríamos decir que se encarga de esa parte del iceberg que está sumergida, que está bajo del agua, ¿sí? Que es la parte oculta de la personalidad. Por eso hablábamos en esta unidad de la existencia del inconsciente y de aquello que el individuo desconoce de sí mismo como una herida narcisística. Si pensamos que antes de este tipo de razonamientos o pensamientos se pensaba que el hombre decidía a voluntad consciente o tomaba decisiones en base a lo que voluntariamente quería hacer o quería realizar. Al finalizar esta clase, por todo lo que veníamos hablando en relación a las distintas miradas, podemos decir, entendiendo esta lógica, esta nueva manera de pensar el inconsciente y las estructuras psíquicas, que no podemos ver ni la personalidad, ni los vínculos, ni los síntomas que hacemos los seres humanos como una cuestión lineal, como si fuera causa-efecto, sino que me gustaría cerrar la clase con esta frase de Freud, en realidad, donde dice que la personalidad no debe concebirse como una división tajante, ¿sí? Entre estas distintas instancias que son el superyo, el ello y el yo. Tenemos que imaginarnos campos coloreados que se pierden unos en otros. Es decir, que para que el ser humano entraña una complejidad que nunca podrá ser abordada de manera responsable si no apelamos a todas estas lógicas sin excluir ninguna de ellas y tampoco sin quedarnos y cerrarnos con una sola mirada. Así que finalizamos esta segunda clase, ojalá que haya resultado clara y seguiremos dando continuidad a estos contenidos en la clase 3.